Mucha gente dice que al hablar en lengua es algo emocionalmente de la gente, Sí, que no es asunto mecánica, en lengua mecánica. lengua mecánica. Explícanos un poco de eso. Bueno, hay que tener mucho, pero mucho cuidado cuando a la hora de uno juzgar. Por eso uno debe pedir el don de discernimiento de espíritu. Porque he visto muchos que han caído en ese error sin saber que la Biblia dice que eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuirle a Satanás lo que Dios está haciendo. Entonces, usted para poder juzgar eso debería tener el don de discernimiento de espíritu, para usted saber si una persona está hablando en lengua de parte del diablo o está hablando lengua de parte de Dios. Entonces, si no tenemos ese don, no nos podemos estar juzgando así ligeramente, porque en realidad los dones de lengua, diferentes de género de lengua y dones de lengua todavía están operando. Lo que pasa es, mira, fíjate, Reinaldo, si tú te vas a 1 Corintios, capítulo 12, el primer versículo te llama a la reflexión, te llama a buscarlo, a no ignorarlo. ¿Entiendes? O sea, comienza diciendo, vamos a buscarlo para que tú veas. 1 capítulo 12, el primer versículo dice, Pablo a los corintios, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, ¿qué ignoré? O sea, no de prestarle la debida importancia, no desearlo, no buscarlo. O sea, Pablo dice, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales. Eso está ahí para la iglesia, para que lo busque, para que lo anhele, para que lo desee. Y antes de terminar el capítulo 12, Pablo dice que procuremos los mejores dones y sobre todo que profeticéis. ¿Entiendes? Porque uno debe anhelarlo. Dios no le va a dar a nadie algo, un don de eso que no lo desee, que no lo anhele, porque Dios donde no he buscado no he sobrado. Nosotros tenemos que anhelar, tener hambre. Yo siempre he dicho que nadie va a una nevera a buscar agua si no tiene sed. Nadie come si no tiene apetito. Entonces, no se va a buscar los dones si usted no anhela, si usted no desea eso. Si usted no sabe la importancia que tiene un don, entonces no lo critique. Pero sí la Biblia manda a no ignorar sobre los dones espirituales. O sea, no ignorar, o sea, buscarlo, anhelarlo. ¿Entiende? Con ahínco, con determinación, hacer un esfuerzo para buscar los dones espirituales, porque como yo decía al principio, hermano, ¿cómo puede operar una iglesia eficazmente si no opera bajo los dones del Espíritu Santo, si no opera bajo el poder del Espíritu Santo? Para Dios es muy importante que la iglesia esté llena del Espíritu Santo, porque lo dijo Jesús, no se muevan de Jerusalén hasta que ustedes no sean investidos del poder del Espíritu Santo. Cuando Pablo visitaba las iglesias, por ejemplo, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, Pablo visita la iglesia de Éfeso. Y lo primero que le pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ahora, ¿cuál fue la respuesta de la iglesia? Ni siquiera hemos escuchado si hay Espíritu Santo. Entonces, parece que el pastor no le enseñaba. Como hay muchos pastores ahora, como muchas iglesias que no se enseña sobre el Espíritu Santo. No se puede hacer nada sin el Espíritu Santo. No se puede predicar sin el Espíritu Santo. No se puede profetizar sin el Espíritu Santo. No se puede adorar sin el Espíritu Santo. Por eso que ahora tenemos muchos cantantes, pero pocos adoradores. Amén. Por eso que tú ves personas que predican y la mayoría de gente se le duerme. ¿Por qué? Porque no hay poder, no hay motivación. Por eso que ahora se preparan los mensajes en Google, aleluya, pero no se preparan en la cámara secreta. Aleluya, gloria a Dios. Por eso que se elige los líderes a través de elecciones, pero no se pregunta al Espíritu Santo. Amén. Por eso que la iglesia está pasando lo que está pasando. En Hechos capítulo 13, la Biblia dice que habían profetas. Entonces no podemos decir que no hay profetas, porque el libro de los Hechos está en el Nuevo Testamento. Dice que habían profetas y ministrando esto y ayunando, dice, el Espíritu Santo habló y dijo apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo lo he llamado. O sea, había una profetisa. Habían profetas, hermano, y eso está en el Nuevo Testamento. Pero profeta, no profeta de agua de azúcar. Profeta que cuando decían va a llover, cómprate un paraguas que va a llover. Cuando decía no va a llover, aleluya, gloria a Dios, no llovía, hermano, porque ellos eran la voz de Dios en la tierra, porque ellos siempre estaban conectados. Y Jesús dijo, usted tiene que estar conectado, así como el pámpano y la vid tiene que estar conectado para poder haber fruto. Así también usted tiene que estar conectado a la fuente, que es Dios. Dios mío, siento a Dios, Reinaldo. Wow.
Terrible. Entonces, ¿cómo podemos ministrar eficazmente, efectivamente? Aleluya. ¿Cómo podemos profetizar si quien opera el don de profecía es el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos soltar si quien opera el don de la exhortación, del mensaje, de la predicación se llama el Espíritu Santo? Cuando se predica sin el Espíritu Santo, se predica vacío y no hay eficacia. Por ejemplo, Reinaldo, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 23, el versículo, creo que el 21 dice, los profetas hablaron, pero yo no lo mandé. Ellos fueron y no sucedió nada. Ahora, si ellos hubieran estado en mi secreto, ellos hubieran hablado mi palabra y el pueblo lo había escuchado. Pero ellos fueron sin yo mandarlo, sin estar en el secreto. Dios espera que la iglesia tenga intimidad. Dios espera que los pastores, los profetas, los evangelistas tengan secreto, intimidad. Usted no puede hablar de Dios si primero usted no habla con Dios. Aleluya. Oh, bendito sea la gloria de Dios, hermano. ¿Cómo usted corre? ¿Cómo usted brinca? ¿Cómo usted danza? ¿Cómo usted habla lengua si usted no tiene el Espíritu Santo? Por eso que se le llama los dones del Espíritu en 1 Corintios capítulo 12, porque el que opera las manifestaciones. Es muy importante tener el don de ciencia, es muy importante tener el don de sabiduría, que se parecen pero son diferentes, ¿entiendes? Cuando tú operes los dones, Reinaldo, eso te va a dar fama aunque tú no la busques. Eso te va a dar crecimiento aunque tú no lo busques. Eso te va a trascender tu ministerio. El caso es de José. José era un muchacho olvidado, un pastor de ovejas, él el menor de la familia. Pero cuando Dios lo llamó, aleluya, Dios le dio sueño. ¿Entiendes? Aleluya. Y comenzó a caminar, aleluya, bajo el poder de Dios. Y la Biblia dice que todo lo que José tocaba prosperaba. De tal manera que él fue hasta la cárcel y en la cárcel Dios lo usó con el don de revelación de ciencia y de interpretación de sueños. Y ese don, ¿a dónde lo llevó? Era al palacio. Y del palacio, ¿dónde cayó él? Al trono. El segundo al mando. Wow. ¿Y qué fue? Un don operando. Si hablamos de Daniel, el rey tenía de todo, sátrapa, adivinos, magos, y él soñó un sueño. Y él le dijo a esas personas, quiero que me interpreten el sueño y me digan lo que, me interpreten el sueño. Dijeron, Señor rey, díganos el sueño y le daremos la interpretación. Él dijo, este es el asunto, que yo se me olvidó el sueño, gloria a Dios, aleluya. Dice, no, pero nadie ha pedido eso, ningún rey ha pedido eso. La interpretación de un sueño sí, pero no el decirle lo que usted soñó sin usted decirlo. Entonces el rey se quilló y mandó a matar a toda esa persona, porque de verdad él le pagaba a los magos, le pagaba a los sátrapas, le pagaba a los adivinos para esas cuestiones. Y si ellos no pudieron resolverle, ¿qué iba a hacer salir de ellos? Pero alguien dijo, Daniel fue, pidió un tiempo, dame 24 horas, dame un tiempo, que yo le sirva a un Dios que revela los misterios, revela los secretos. Y ellos se pusieron en oración, en ayuno. Y dice la palabra que Dios les reveló el asunto. Ahí estaba operando el don de ciencia, ahí estaba operando el Dios de revelación, ahí estaba operando diferentes dones y Dios les reveló todo. El sueño que Nabucodonosor había olvidado y les reveló la interpretación. ¿Dónde llevó ese don a Daniel? Al palacio. Y no solamente al palacio, que le pusieron un cargo que era sobre todo. Le pusieron, él iba a ser el gobernador de todos esos sátrapas, de todos esos adivinos, de todos esos sabios. Entonces, debemos de valorar. ¿Quién llevó a la fama, aleluya, al propio Jesús, Reinaldo? La Biblia dice que de 30 años para atrás nadie conocía a Jesús. Entonces, cuando él se bautizó, que el Espíritu Santo vino sobre él, alabado sea Dios, y dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y dice que cuando salió del desierto en el poder del Espíritu Santo, que llegó a una sinagoga, dice que echó fuera a los demonios, aleluya, y comenzó a operar en los milagros. Y dice que su fama se difundía. ¿Entiendes? Hay un antes,
un Jesús antes y un Jesús después. En los 30 años no se mencionaba a Jesús, pero después que fue lleno del Espíritu Santo, que empezó a operar en el Espíritu Santo, entonces su fama se difundió. ¿Quién era que resucitaba a los muertos? Era el Espíritu Santo. ¿Quién era que sanaba a los enfermos? Jesús a través del Espíritu Santo. ¿Quién era que caminaba sobre el agua? El poder se lo daba el Espíritu Santo. ¿Quién limpiaba a los leprosos? El Espíritu Santo. El mismo Jesús le dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí para hacer esto y aquello y aquello. Entonces, si obviamos los dones, si obviamos al Espíritu Santo, seremos menos que nada, Reinaldo. Por eso que usted va a iglesia, tú lo sabes porque tú eres evangelista. Hemos ido a iglesia, hermano, que eso parece el valle de los huesos secos de Ezequiel 37, y es por la falta de búsqueda. Amén. Algo más, estamos en la disposición. Dime, Dios mío, Padre. Aleluya. Interesante. Aleluya. Dios mío, no. Gloria, santo. Siento que Aleluya. el Espíritu Santo está hablando. Claro, hermano. Porque hay muchas personas que han dicho, ya el hablar en lengua, eso quedó en el pasado. Ya el danzar, el brincar, eso quedó en el pasado. El Espíritu Santo está aquí, ¿sabes hasta cuándo? Hasta el rapto de la iglesia. Él es el padrino de la boda, del rapto de la iglesia. Aleluya. Por eso la Biblia dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, que el espíritu del anticristo está en función. Y hace mucho que él ha querido manifestarse, pero hay alguien al presente que lo detiene. ¿Quién? Dos cosas. Número uno, el Espíritu Santo y la iglesia. El operar de la iglesia en el Espíritu Santo detiene la avanzada del anticristo, detiene la avanzada de Satanás y su demonio. Alabanza al Cordero, Reinaldo, gloria a Dios. Por eso es importante, es imprescindible una iglesia operar bajo el poder del Espíritu Santo, gloria a Dios. Por eso el Espíritu Santo entonces reparte esos dones, ¿para qué? Para la edificación de la iglesia, Reinaldo, para el crecimiento, el fortalecimiento. ¿Cómo crecía la iglesia? ¿Cómo creció la iglesia primitiva, Reinaldo? Vamos a ver no solamente un Jesús un antes y un después, vamos a ver un Pedro antes y un después. Pedro un día lo buscaron para reprender un demonio y él se cansó de reprender y no pudo. La suerte que llegó Jesús. Cuando llegó Jesús no cogió lucha, de una vez el demonio se fue, pero él se quedó con eso y llamó a Jesús aparte y le preguntó qué pasó aquí. Jesús le dije, ese género no sale sino con ayuno y oración. Real. ¿Entiendes? No nos podemos divorciar de las cosas espirituales. Yo siempre he dicho que la tecnología, las redes sociales han revolucionado el mundo, pero los métodos de Dios siguen siendo lo mismo: ayuno, oración, obediencia, lectura de la palabra. Con eso todavía es que Dios sigue operando con la gente que quiere ser usado por Dios. Tiene que seguir en el secreto, buscando a Dios, ayunando y orando. Los dones se incrementan, el poder de Dios se incrementa a través de la oración. Aleluya, gloria a Dios. Entonces nosotros no podemos obviar, aleluya, algo. Nosotros vivimos una guerra. Entonces, como te iba diciendo, Pedro fracasó en ese intento. Aleluya, pero Jesús le dio la clave. Jesús le dijo, no te muevas de Jerusalén hasta que sea investido. Pedro y los discípulos se van al aposento alto. El Espíritu Santo desciende, la promesa del Padre. Dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en lengua. ¿Qué pasó? Pedro se levantó, comenzó a predicar. Del primer mensaje de Pedro, ¿cuántos se salvaron? 3,000 personas. ¿Por qué? Porque ya no estaba solo, estaba con el Espíritu Santo. Después fue al templo de la Hermosa, siempre acostumbraba ese paralítico a estar ahí. Pero, aleluya, Pedro pasaba sin poder. Ahora, cuando Pedro fue en el poder del Espíritu, le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ahí operó en Pedro el poder, el don de hacer milagro. Si Pedro no todavía tiene ese don de hacer milagro, el milagro no acontece. Porque una cosa es el don de hacer milagro, otra cosa es el don de sanidad. ¿Entiendes? ¿Quiere que te diga la diferencia? Dímela. La diferencia que hay entre el don de milagro y el don de sanidad es, por ejemplo, el don de sanidad es usted orar por una gente que tenga gripe y se sana. Pero eso no es un milagro, porque el antiflude, aleluya, esas pastillas que sirven para la gripe lo sanan también. El algo, Winazol antigripal también lo sana.
Pero por eso se le llama don de sanidad, porque se le sanó, pero los médicos también te pueden sanar. Ahora el don de milagro es una prerrogativa que solamente de parte de Dios. Y los mismos médicos tienen que confesar, a esa persona solamente lo salva un milagro de Dios. Un milagro es aquello que es sobrenatural, que no es natural. ¿Entiendes? Por ejemplo, la resucitación de un muerto, eso es un milagro. ¿Entiendes? El sanar el cáncer es un milagro porque todavía la ciencia no lo ha podido sanar. Eso es un milagro. El orar por una persona que no tenga sus pies y que le salgan sus pies, eso es un milagro. Amén. Porque eso no lo puede hacer la ciencia. Hasta el orar, aleluya, por alguien que es impío y que se salve, eso es un milagro. Porque ninguno puede sin el Espíritu Santo y sin nadie hacer eso. Porque el que vence de pecado y de justicia y de juicio se llama el Espíritu Santo. Por eso la importancia de eso. Entonces, como te dije, Pedro tuvo un antes y tuvo un después. ¿Cuál fue el después de Pedro? Después que fue lleno y comenzó a operar en los dones. Pedro caminando no tenía que decir recibe o orar por los enfermos. La misma sombra de él hacía el trabajo, varón. Él pasaba por un lugar y la sombra le pasaba a un leproso y el leproso se sanaba. Eso se llama operar en los dones, hermano profeta Reinaldo Martínez. Pastor, disculpa, hacemos un paréntesis. Sí. ¿Por qué en este tiempo no se manifiesta los milagros del Nuevo Testamento? ¿Por qué en estos tiempos? Bueno, como alguien quiso reclamarle a Dios, ¿dónde está el Dios de Elías? Y Dios le dijo, ¿dónde están los Elías de este tiempo? Por la falta de búsqueda. Porque vemos a un Santiago en el Nuevo Testamento que le exhorta a quien le está dirigiendo la carta. Así, Elías era un hombre sujeto a pasión igual que la de ustedes. Pero Elías oró por lluvia y Dios mandó la lluvia. Pero ese mismo Elías oró para que no lloviera y no llovió. O sea, ¿qué le estaba diciendo a Santiago? Santiago le está diciendo, Elías no era un Superman, Elías no era un Batman, Elías era un hombre que le daba sueño, le daba hambre, aleluya, estaba en la carne, aleluya, caminaba, se cansaba, igual que ustedes. Lo que pasa era que Elías, la diferencia entre Elías y la gente de ahora, los profetas de ahora, es que Elías siempre vivía en una constante búsqueda. Elías siempre buscaba a Dios. Ahora no hay tiempo para buscar a Dios, Reinaldo. Ahora la gente lo que le gusta es la fama, la gente lo que busca ahora es las añadiduras y deja a Dios a un lado. Entonces por eso que Dios no opera en las personas como operaba en el Antiguo Testamento, porque simple y llanamente por el nivel de búsqueda. Eso va a depender del nivel de búsqueda que usted tenga con Dios. Amén. Por eso que usted no ve la misma cosa, pero el mismo Dios de él dice Hebreos 13, 7, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios de Elías es el mismo tuyo y mío de hoy. El mismo Dios de Eliseo es el mismo Dios de hoy. Ahora, ¿por qué no se manifiesta la misma cosa? Por la falta de búsqueda. ¿Entiende? O sea, usted me quiere ha dicho que la iglesia está a falta de búsqueda espiritual. Obviamente. O falta de manifestación de los dones. Sí, los dones no se manifiestan si no hay búsqueda. Por eso, porque dice la Biblia en 1 Corintios 12, no quiero que ignoréis. Algo que usted ignora es algo que usted no lo busca. Entonces, a la iglesia actual, la mayoría, porque hay otra que sí, el no buscar, ignorar esos dones, por eso se está muriendo en cuidado intensivo. Porque si tú eres una persona de búsqueda, yo soy una persona de búsqueda, siempre voy a esperar en dones, siempre voy a operar en el don del Espíritu Santo. Siempre cuando predico se va a sentir, la gente no se va a dormir, algo va a pasar. A veces los amigos escuchan cuando uno predica bajo la unción de Dios y ellos mismos dicen, wow, cuando este tipo estaba hablando como que se me paraban los pelitos, sentía un escalofrío. ¿Sabe por qué? Porque era Dios mismo que estaba hablando. Cuando Esteban estaba hablando con esos religiosos, aleluya, ellos currían los dientes, no podían soportar la sabiduría que salía de Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban estaba lleno de la presencia de Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Y eso es lo que está pasando. Antes de Dios, creo que venir a buscar a su pueblo va a tener que provocar un gran avivamiento, Reinaldo, porque mucha gente está durmiendo, mucha gente está de espalda a Dios aún siendo cristiano, mucha gente con un espíritu de frialdad, de apatía, de indiferencia. ¿Por qué no se buscan los dones? Es lo que dice ahí, porque estamos ignorando los dones.
Y se está satanizando, como tú dijiste ahorita, el hablar en lengua. Se está satanizando todo. ¿Por qué? Porque Satanás también tiene parte en eso, que está operando sutilmente. Por ejemplo, cuando un profeta se levanta, dice que va a pasar esto y va a pasar aquello, y eso se trasciende a nivel mundial, nacional. ¿Qué dice la gente cuando no acontece? Ah, no. Yo no creo en esa gente ya. ¿Entiendes? El evangelio sufre. ¿Entiendes? Eso es lo que está pasando hoy en día. Profeta Reinaldo. Esto es lo que pasa, ministro, porque hay muchos profetas que supuestamente dicen, así dice Dios. Exacto, sin Dios decirlo. Sin Dios hablar. Y eso ¿Qué pasa allí? ¿Bajo una emoción o bajo una dirección humanamente de ellos? Bueno, pero su palabra no se ha cumplido. No. La profecía no se ha cumplido. Si no se cumple, no es Dios que habló. Eso es lo que dice la Biblia, porque la Biblia tiene su propia interpretación. Yo creo que hay muchos pseudo profetas, o sea, que se están proclamando profetas, pero no lo son. O sea, ellos creen que cargan el don de profecía. Y creen que son profetas de oficio, como yo te decía al principio, que no se puede confundir esas dos cosas. Porque Dios te puede utilizar a ti, sin ser profeta, con palabras proféticas. A lo mejor Dios ya te ha utilizado porque tú predicas mucho. Pero no por eso tú te vas a poner al Facebook, vas a crear un perfil, el profeta Reinaldo Martínez. Porque Dios te usó en un momento dado con una palabra profética. No podemos confundir esas dos cosas, hermano. Hay personas que no creen cuando una gente cae en el suelo. ¿Cómo así? Tú estás orando por alguien y le sí. pusiste la mano, Dios lo tocó y cayó al piso. Es muy importante eso que tú estás diciendo, porque yo conozco pastores que creen que si una persona cae al suelo, está endemoniada. Está endemoniado. Pero eso porque supuestamente el Espíritu Santo no puede. No, es que nadie puede encasillar a Dios, ningún hombre. Nadie puede meter a Dios en un molde. Dios es soberano y Él opera como Él quiere. Y si tú te vas al Antiguo Testamento y también al Nuevo, la Biblia dice que cuando Daniel, hablando de Daniel, cuando un ángel lo tocó, dice que él cayó como muerto, oye un ángel. Ahora, en el Nuevo Testamento, Juan, en la isla de Pasmo, dice que cuando vio, nada más cuando vio, no cuando vio al Señor glorificado, dice que cayó como muerto. Nadie puede recibir una manifestación de Dios en todo su esplendor, no, ni en un 2% del poder de Dios y quedarse firme. Cuando Salomón terminó la casa de Dios, que él estaba orando a Dios para dedicar la casa de Dios, dice que el fuego de Dios cayó. ¿Y qué pasó? Los sacerdotes ninguno pudieron ministrar porque la gloria de Dios cayó. Cuando Dios se manifiesta en un lugar, nadie puede hacer nada, porque es otra cosa que tiene una diferencia. La unción es una cosa y la gloria es otra. ¿Entiendes? Cuando la unción viene sobre ti para hacerte predicar mejor, para cantar mejor, para llevarte a niveles, para que tú puedas desarrollar tu ministerio, para que tú tengas poder, aleluya, sobre el diablo, sobre los demonios. Pero cuando llega la gloria, tú no puedes hacer nada, porque eso es demasiado fuerte, hermano. La gloria de Dios sobre una persona. Entonces, algo tú tienes que hacer, o correr, o danzar, o caer al piso. Y no necesariamente. ¿A dónde dice la Biblia que el que cae está endemoniado? ¿De dónde se han sacado eso? Porque tú no has visto esos grandes evangelistas que a veces ni le ponen bien la mano y caen. ¿Entiendes? Pero no necesariamente eso es endemoniado. Uno da lo que tiene. Como tú dijiste, yo nunca se me ha olvidado ese mensaje que tú predicaste una vez. Dale algo al cojo. De lo que yo tengo, te doy. Aleluya, al Señor, dale algo al cojo. Si yo estoy lleno de Dios, ¿qué es lo que yo voy a dar? Dios. Aleluya, voy a dar presencia. Y la presencia de Dios no es endeble, no es enclencle. Hablamos de la presencia de Dios, que es algo que no cabe ni como dijo Salomón. A Salomón se le reveló algo cuando él estaba dedicando la casa. Yo te dedico esta casa a ti para que tú no habites en tiendas, pero es verdad que tú vas a vivir aquí cuando los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. El mismo cielo no puede contener a Dios. Eso es simplemente una alegoría. Dios es más grande que los cielos, porque si los cielos pueden contener a Dios, entonces los cielos son más grandes que Dios. Yo no puedo encasillar a Dios, Reinaldo. Yo no puedo poner a Dios en un molde y decirle, mira, Dios, así es que Dios opera. Dios es soberano. Y Él dice, yo me compadeceré de lo que yo quiera compadecerme. ¿Entiendes? Entonces,
Si le ponemos casilla a Dios, si encasillamos a Dios, entonces nosotros seremos el Dios y Dios el hombre. Dios hace como Él